Bueno, estamos haciendo este programa, el último de este año 2023, y queríamos meternos en un tema que lo hemos charlado con ella muchas veces, con otros abogados, que son los litigios, las demandas truchas, falsas denuncias entre esposo y mujer, mujer y maridos, fundamentalmente cuando las mujeres avanzan o quieren avanzar judicialmente por un hecho amoroso o que ya se terminó el amor en la pareja, pero quieren ir contra los esposos haciendo falsa denuncia. Para eso una especialista aquí, como siempre, una profesional del derecho santafesino muy importante, María del Valle Basail. María, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Como siempre, gracias por la generosidad de invitarme. No, por supuesto, siempre, porque además sos muy objetiva, no te vas para un lado o para el otro a la hora de analizar y llevar adelante los casos. Son muchos los casos. Justa. Sí, exactamente. Trato de ser justa. Bueno, ¿es verdad esto que está pasando en Santa Fe y en Entre Ríos también? En el país y en el mundo, si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, para que las personas entiendan, de los tribunales internacionales, cuando hay un caso, una situación de violación de los derechos humanos, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo. Por eso recalco, tanto en cada uno de los países, en el nuestro y cómo no, y en el mundo. Te voy a decir algo que fue el lema del Congreso Internacional de Familia en su momento, que es pensar el derecho de familia con el corazón. Y yo les digo siempre a mis alumnos que, obviamente, para mí el derecho de familia es el más rico y es uno de los más trascendentales, pero no nos olvidemos que la norma, el derecho, el plexo normativo está atravesado por las emociones. A los que somos especialistas en familia nos vienen a consultar, como vos muy bien dijiste en la presentación, seres humanos, varones y mujeres. En mi caso tengo todo tipo de clientes, gracias a Dios. Y la emoción está plasmada en una consulta por una petición unilateral de divorcio, una petición en un reclamo alimentario, en una afiliación. Ahora bien, cuando los vínculos se extinguen, cuando las relaciones, ya sea que estemos casados o en unión convivencial, que hemos hablado tanto acá también, muchísimas, no tiene nada que ver lo que me une a mí con el padre de mis hijos, si una libreta o no. Padres vamos a ser siempre. Obligaciones, absolutamente siempre. Como digo, un poco de maestra ciruela, ubico a las personas porque nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, ya del 1 de agosto del 2015 en vigencia, es muy claro. Libro segundo, título séptimo de la responsabilidad parental. Mamá y papá tienen deberes y derechos, sí, cómo no. Mamá y papá. Ambos se encuentran en una situación de igualdad. Y el que yo sea mamá no me da más legitimidad, no me da más aptitud ni poder para el ejercicio. Ahora bien, cuando estos vínculos están cargados de violencia, el vínculo violento, la relación violenta, ¿cuál es la finalidad? Destruir al otro. Entonces, cuando hay dos personas que han estado en un vínculo violento, a mí no me gusta hablar, si bien UNICEF utiliza la expresión, pero toxicidad, porque lo dejo, viste, eso de escuchar es tóxica, a mí, yo lo dejo para las sustancias, no para los seres humanos. Entonces, cuando hay una rispidez, algo que no se cerró, que le aclaro a las personas que lo que no resuelven en un espacio terapéutico, en un psicólogo, en un psiquiatra, no lo vamos a resolver los abogados, ni tampoco lo van a resolver los jueces. Eso es muy importante. ¿Y por qué cuando se termina el amor, cuando se termina la convivencia, estamos hablando de la mujer que avanza legalmente? ¿No se puede definir de otra manera? ¿Por qué? ¿Una cuestión psicológica? Es una cuestión, en honor a la verdad, como te decía, de buscar anular o destruir al otro. Destruir. Destruir. Por eso yo decía que hay un libro muy interesante de mi querida doctora Ida Kemmelmacher de Carlucci, que la admiro muchísimo, y habla de esto. Hay un conflicto entre mi esposo y yo, tenemos hijos, la situación, cuando no podemos dialogar en los términos de la madurez y la adultez, lo judicializamos o a veces no.
El conflicto que llega a tribunales, cuando ya no pudimos dialogar o resolverlo en una mediación prejudicial o privada, ese conflicto judicial raramente va a tener un solo expediente, Carlitos. Ajá. Extrañamente va a ser, digo cualquier apellido, A contra B, Juan Pérez contra María García. Generalmente va a haber más causas que involucren a esas personas porque no hay un interés que debe ser el faro, que es el interés de mis hijos. Vos sabés que yo soy una enamorada de mi país, que lo amo y para mí es el país con más riqueza jurídica en materia de familia, uno de los más grandes a nivel internacional, Convención Internacional de los Derechos del Niño, Protocolo de Palermo, Protocolo de Montevideo, Proteger, Ley Mica, que está en Mica Ortega. Sí, sí. Entonces, perdemos el rumbo. No es que mis hijos están bien, es cómo perjudicar al otro. Hay un caso que llegó a la Cámara de Apelaciones en lo civil número 6 de Bahía Blanca, donde un hombre realiza un reclamo por los daños y perjuicios que le había generado la falsa denuncia por abuso de la madre de su hija. Que él, ¿sabés cómo se entera? Llega a su trabajo y va a la policía a notificarlo. Uy, qué feo. Se presenta y ya queda detenido. Luego, básicamente, ¿Y cuál era la denuncia de la mujer? De abuso sexual. Abuso sexual. Se comprueba que no es así en un proceso penal pertinente y procedente. Donde participa obligadamente el nenito, la nenita. La niña, donde se hace cámara Gesell o de Claro. Gesell, por Arnold Gesell. Y él reclama privación de la libertad, impedimento de contacto y mancillamiento del honor. Lo que te decía, cuidado personal, que para que las personas justamente lo entiendan, es lo que antes se llamaba tenencia. Luchamos para ver, hoy por hoy, el cuidado personal es compartido, gente. No es más exclusivo, es una excepcionalidad que te lo den a vos o me lo den a mí solamente. Hay situaciones que no me gustan, no me cierran, o incluso conformación de nuevas parejas por las partes del proceso. Entonces yo le hago denuncia por violencia. El uso y abuso de la norma jurídica hace que ésta pierda la importancia, la trascendencia. Denuncias por violencia hacia la mujer, sabes que a mí me gusta hablar de denuncia hacia las personas. Violencia hacia las personas. A mí la expresión género, como muchos otros que por supuesto admiro y no me considero al nivel, pero el doctor Alejandro Sánchez Calvermaten lo dice también. Hablar de violencia, Carlitos, es contra vos, contra mí, contra un niño. No generalicemos. Entonces, hago una denuncia por violencia. Los tribunales de familia están desbordados, sí, pero muchas veces no es con una base certera y fidedigna, sino que es a los efectos de perjudicar un proceso, un cuidado personal, un régimen de comunicación. Estamos en plena fiestas, ni te cuento cómo estoy con el tema de las vacaciones, me lo da, no me lo da, 15 días, 10 días. Entonces, el fin de la justicia es precisamente respetar los principios más elementales, la equidad, la isonomía, que es que si vos y yo estamos con en una misma situación, se nos apliquen a vos y a mí las leyes por igual. Hubo un caso, mirá lo que te voy a decir, de dos papás que tenían 19 expedientes, denuncias cruzadas. Hablamos odio. ahora, ¿cuánto odio? No te digo de las denuncias que son verdad, por eso aclaraste muy bien, estoy hablando de la falsa. Sí, sí. La falsedad de la denuncia no solamente que genera después las acciones penales pertinentes, sino que amén de ello son destructivas y son estigmatizantes. Como dice el psicólogo Guillermo Rinaldi, los daños a los niños son acumulativos, no se va más. No se va. Porque aunque vos quieras disimular, los niños, a los que yo dedico mi vida en el ejercicio de mi profesión, lo ven y lo absorben. Por eso esto de las falsas denuncias. ¿Son consultados los niños por los jueces? En eso estoy trabajando mucho. El derecho del niño a ser oído, y lo quiero dejar aclarado, mis jueces de familia saben cómo pienso, no es un adorno, no es una formalidad que debo sentarme y escuchar mientras pienso en otra cosa. El derecho del niño a ser oído es uno de los 4 principios que integran la interpretación de la Convención. Artículo 12.
Ser oído, Carlito, significa realmente escuchar el deseo, pero el deseo no comprado, no el deseo, decí esto y papá o mamá te dan tal cosa. Oír al niño es oír su deseo. Yo lo que muchas veces veo es que los adultos siguen decidiendo, momento, ¿sabes que yo pienso que la educación y el amor implica límites? Pero el derecho del niño a ser escuchado tiene que ser respetado, tiene que ser exigido siempre en cada proceso, judicial como administrativo. Recordemos la Ley de Protección Integral. Claro, es lo mismo un matrimonio con papeles que en concubinato. Absolutamente, Sí. en unión convivencial. En cuanto a la función de papás, Sí. yo no soy más mamá porque tenga una libreta, ni Obviamente. menos mamá. Entonces, papás vamos a ser siempre, ya sea que mis niños sean producto de las técnicas de reproducción humana asistida, de las TRA o no, es lo mismo. El ejercicio... ¿Económicamente? Totalmente, También. siempre. Que los alimentos son siempre una cuestión de lucha. Y los alimentos se tienen que fijar de acuerdo a la capacidad económica del que es exigido y a las necesidades de los niños. Y yo veo muchas veces que hay denuncias cruzadas en cuanto a el cumplimiento de la cuota alimentaria, porque ven que este papá o esta mamá se van de viaje, o porque ven ¿La que... mamá también tiene que pagar cuota alimentaria? Por supuesto, cuando se le es reclamado. El cuidado personal, como te dije, es compartido. No, sí, entendí, por eso me Cuando sorprende. los dos ganamos lo mismo, no. Eso lo dice el Código 666, no hay por qué exigir. Pero no hay óbice en que el papá reclame cuota alimentaria a la mamá. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que a mí, vos sabés que yo soy respetuosa y admiradora del varón porque siempre te digo, tuvo un padre y unos abuelos, Sí, sí. y lo admiro al varón y no sería quien soy sin el padre que tuve y la madre que tengo. ¿Qué es lo que a mí me hace más importante que vos como mamá? A mí mi papá me peinaba, me llevaba a la escuela, me inculcó valores, me llevaba a la facultad. El amor de mi vida es mi padre. Entonces, ¿por qué? ¿Porque es varón? ¿Por eso tiene que pagar más? No, gente, no. No. ¿Yo porque soy mamá tengo que trabajar menos? Un No, papá gente. o una mamá que está pagando la cuota alimentaria normalmente Sí, queda sin trabajo. sí, La mamá o el papá le reclaman esa cuota alimentaria a pesar de que está sin trabajo. sí, ¿Cómo sigue la cosa? contra los abuelos. Contra los Exactamente. Se puede hacer simultánea, ¿no es cierto? O sucesivamente vas a ir contra los obligados conforme la ley, que son los abuelos, a pagar esa cuota alimentaria. mientras esta persona esté sin trabajo. Que en realidad, vos sabés que los alimentos, y eso hay doctrina sobrada y justificada, son en especie. Debería ser la comida, la ropa, pero como siempre la situación, al menos al principio de separación, es tan tirante, se fijan cuotas alimentarias, Cuotas absolutamente. ¿Cómo está el tema de la niñez? Porque es un tema, acá lo hemos abordado con vos Sí. también, el tema de la niñez, la justicia no puede actuar, la Secretaría de Niñez, su Secretaría de Niñez, no tienen gente idónea para trabajar y los chicos dan vueltas sin sus papás y su mamá. Creo que tiene que haber realmente un recambio y un contralor estricto de los órganos que integran el sistema de protección integral, Secretaría de Niñez, hablando claramente. Un desastre. Un control estricto de todos, de los profesionales, que Porque habrá son muchos empleados idóneos, públicos. no digo que no. Algunos, pero son la mayoría empleados públicos que no conocen de la situación. Te pongo un ejemplo. Vos me decís, María, ¿vos sabés que se produjo este homicidio? ¿Yo qué te voy a decir? No, mira, Carlito, yo te puedo contestar porque soy abogada, pero no es mi especialidad. Para hacer familia y Claro. aplicar la ley de familia tenés que ser especialista, ni decir en esos espacios donde a veces los niños... Y otra cosa, cuidado con la revinculación. Cuidado con ordenar que los niños vuelvan a hogares de los cuales fueron apartados por medidas excepcionales. Ujú. Volver al hogar de origen no es garantía de salud. ¿Cuál es mi lema? En muchos casos. a ver. Niños felices, adultos sanos. En muchos casos, yo lo he dicho acá, padres que no tienen trabajo, padres que delinquen, ¿Sí? padres que consumen sustancias,
Es verdad. Que son alcohólicos. Sí. En ese contexto viven estos chicos. Muchas veces vemos aquí en Santa Fe chicos en pata pidiendo, chiquitos, en los semáforos pidiendo plata, ellos, sus 3, 4 hermanos, y los padres no están. Después esos chicos van a la Secretaría del NIES y le dicen, no, tienen que volver con sus hogares. Ese hogar, esa familia, esos padres que lo expulsaron de su casa para hacer otras cosas. Por eso yo, que es lo que siempre digo, y con las personas a las que puedo llegar, niñez debería ser realmente de corazón un bastión en todas las plataformas políticas. Vos sabés que yo no milito, pero debería ser una propuesta seria, niñez y familia, cuestión de políticas públicas, invertir en estos hogares, contribuir a los hogares donde tienen estos niños, la formación de profesionales y la evaluación de profesionales idóneos para trabajar en organismos de niñez. No puede estar cualquier persona en niñez con el síndrome del burnout, el síndrome del quemado, porque mucha gente está cansada. Entonces, para ser niños, para ser familia, tenés que estar formada. Como decía un juez que quiero mucho, el doctor Francisco Cecchini, la sensibilidad de una rosa y la fuerza de un huracán. No es fácil, es muy difícil, Carlos. Es muy difícil. Yo a veces termino llorando cuando salgo quizás de una audiencia, pero uno lo hace por vocación, por compromiso, por amor. Pero... Jueces de familia, o jueces de familia que también en muchos casos no son idóneos. Tal cual. En muchos casos no son idóneos. Y no hay que tener miedo de decirlo. Por supuesto. Yo lo que quiero es que se pierda el miedo. Porque muchos profesionales del derecho tienen miedo a plantear con respeto lo que piensan por lo que van a decir o recusar a un juez. No acá en Santa Fe, que no le digo, sabés que no soy una mujer de ir ayornándoles a las orejas a nadie, pero en otras localidades se da jueces que no son idóneos y que es de público y notorio y continúan haciendo lo mismo. Y hay niños que están en juego. Basta de miedo. Claro. Muchas gracias y lo mejor, para el año que viene. Lo mejor, Carlitos, que Dios te bendiga. Gracias. Igualmente, María Basail, del Valle Basail Bosquiazo, aquí en Nuestras Voces para hablar de temas sociales, problemática en general en toda la provincia, en todo el país. Después de la pausa, otra problemática social, ¿no? Terminamos de esta manera, ¿no? Con los temas de actualidad, neta de actualidad, con Claudio Girardi, secretario general de la Bancaria y de la Secretaría Regional Santa Fe, contra los DNU del presidente Javier Milei. Ya volvemos. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 12 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como Beto, que por fin puso el cartel de sus sueños. Brillante, Beto. Banco Santa Fe, acá para vos. El campo da otro paso adelante.
El sistema SpeedAgro lleva la eficiencia de aplicación de un 45% hasta un 70%. Entrá a speedagro.com o a nuestras redes sociales para asesoría comercial y técnica. SpeedAgro, The Greener Standard. As the sun goes down, doesn't matter where we are.